Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. En esta Santa Eucaristía, oramos por la vida de Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, por los presbíteros Mauricio Murcia, Odair Ruiz, Manuel Santos Cano, por Judy Solange Perdomo Díaz, Ramiro Díaz, Daniel Felipe Zuleta, Juan David Ríos, Mauricio Ríos, Paulina, Erika Marcela Ramos Rodríguez, Gabriel Mosquera, Trinidad Montealegre, Luisa Fernanda Zuleta, Monita Suárez y familia, Yulixa Fernández, Edith Ramírez Ochoa y familia, José David Rojas en su cumpleaños, Natalia Ríos, Diana Carolina Díaz, Aníbal Cárdenas, Marino Quintero Sánchez, Gustavo Adolfo y Wilson Perdomo Barrera. Oramos también por la salud de los sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas, de Antonio Camero, John Alarcón, Hernán Perdomo, Giancarlos España, Henry Ortiz, Gabriel Mosquera, Leonte Montealegre, Gustavo Perdomo Suárez, Camilo Ernesto Fajardo, Samuel Quintero, Marlene Alarcón, Sara Suárez, César Augusto Aya, Luisa María Burbano, Claudia Chamorro, Nelson Garzón Quino, Teresa Quino, Catherine Chamorro, Esteban Chamorro, Gustavo Germán Díaz, Alida Chamorro, Juliana Velasco, Camilo Ernesto Fajardo, María Susel Conde, Sara Lucía Conde Valderrama, Lucía Tierradentro, Teresa Romero, Gabriela Vences. Por las familias: Almario Salazar, Tierradentro Alvarado, Almario Tierradentro, Pastrana Castro, Rojas Muñoz, Rodríguez Sánchez, González Chamorro, Garzón Quino, Chamorro Lozano, Chamorro Muñoz, Torres, Salas Méndez, Adán Rojas, Yalit Ruiz, Poveda Silva, Silva Almario, Cumbe Tobar, Poveda Gutiérrez, Tierradentro Alvarado, Almario Tierradentro y Madrid Pacheco. Por el eterno descanso de Fray Antonio Gutiérrez Ojeda, Augusto de Jesús Soto Vargas, Juan de Dios Jiménez Alejandro, Rosalba Mora de Arias, Hiraldo Cortés González, Jorge Eliezer González, Adalber Garzón Olaya, Inés Serrano de Valderrama, Hugo Fajardo Muñoz, Liliana Luciano, Emérita Muñoz y Julio Chamorro Blanca, Leonidas Valderrama Quevedo, Montealegre Andrade, Néstor Cortés González, Gerardo Arias, Julia Ramírez Jiménez, Pablo Emilio González Lamilla, Juliana Rocha Anturí y Ligia María Rodríguez.
Hermanos, hoy también pidamos por la patria. Hoy es 20 de julio, el Día Nacional de Colombia. Presentémosle al Señor las necesidades de esta patria que todos llevamos en el corazón y que la vemos muy herida. Pidamos sobre todo la reconciliación de los colombianos y que no estemos azuzándonos unos a otros, sino que busquemos más que todo el podernos entender y comprender. Vamos a reconocernos pecadores. Vamos a reconocer la necesidad que tenemos de que Dios no solo nos perdone los pecados, sino que se meta de tal manera en nosotros que nos dé la fuerza para romper con el mal. No es que no sea importante el perdón de los pecados, es importante, pero es todavía más importante poder salir del mal que nosotros hacemos con nuestros pecados. Convencidos de que el Señor viene a sanar, a salvar, a rescatar, a hacer de nosotros una nueva creación, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio con tu siervo, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe y esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. En pie pleitea con las montañas, que escuchen tu voz las colinas. Escuchen montañas el pleito del Señor, ustedes, inalterables cimientos de la tierra. El Señor pleitea con su pueblo, con Israel se querella. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, a Aarón y María. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año? ¿Le agradarán al Señor 1000 bueyes, miriadas de ríos de aceite? Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti, tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digne y competentemente anuncie su evangelio en el nombre del Padre, del Hijo No y del endurezcáis Espíritu hoy Santo. vuestro Amén. corazón. Escuchad la voz del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se les dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás.
Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condene, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los dos textos que hoy hemos escuchado, tanto la primera lectura del profeta Miqueas como el Evangelio de Mateo, nos ponen frente a una realidad muy concreta. El Dios que camina con nosotros en nuestra propia historia. Generalmente, si nosotros vamos simplemente a la filosofía de la religión, nos damos cuenta que la imagen filosófica de Dios es simplemente un Dios que es el responsable del mundo, que vive fuera del mundo y que desde fuera del mundo simplemente se contenta con observar al hombre y con tratar de ponerle dificultades frente a sus actitudes negativas. El cristianismo no es esto. El cristianismo es un Dios que camina con el hombre. Y eso es lo que el profeta Miqueas le quiere hacer caer en cuenta al pueblo de Israel y en el pueblo de Israel también a nosotros. Por eso le hace un reclamo y le dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y empieza a recordarle la historia. Porque he tratado de hacerte el bien y a lo mejor tú no te has dado cuenta. Y a lo mejor el bien que yo creía, tú lo estás interpretando como mal. Pero créeme una cosa, el que te equivocas, al interpretar el bien que yo te hago como mal, eres tú, no yo. El Señor es el Dios de la historia. El Dios en quien nosotros creemos es el Dios de los acontecimientos. El Dios que al final de esta primera lectura nos va a dar la clave. Cuando nos invita a caminar humildemente con nuestro Dios. Porque este caminar humildemente con nuestro Dios nos va a dar la fuerza necesaria, primero, para amar la misericordia. Y si amamos la misericordia, también para respetar el derecho. Y también sabremos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y también sabremos distinguir si Dios está con nosotros, lo bueno de lo malo, lo dulce de lo amargo, las tinieblas de la luz. Cuando Dios no está con nosotros, todo es confusión. Cuando Dios aparece en nuestra vida, hay entonces claridad.
Dios caminando con nosotros. Dios metido en nuestra historia. Dios planteándonos qué es lo que desea de nosotros. Y el Evangelio también en el fondo nos va a dar la misma respuesta. Qué cosa tan curiosa, que el Evangelio va a descubrir a los fariseos y escribas, que son los que viven más cerca de las escrituras, más cerca del templo, más cerca de todo, esperando simplemente milagros. Así comenzó el Evangelio. Maestro, queremos ver un milagro tuyo. No están contentos con todo lo que ya han escuchado que se ha hecho y probablemente con todos los milagros que algunos de ellos han sido testigos. El milagro a nosotros no nos convierte. Nos hace simplemente esperar y esperar más milagros sin que nosotros cambiemos para nada. Por eso Jesús les dice, no, más milagros no, más milagros no. Solamente habrá un milagro. Solamente habrá un milagro que ustedes también lo podrán comprobar. Y les habla de Jonás. Y les habla de la reina de Saba. Los remite, por lo tanto, a hechos concretos de la vida y de la historia. Y les dice que de la misma manera como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre entrará en la muerte y resucitará el tercer día. Estos se deben haber quedado sin entender absolutamente nada de lo que les decía. Pero los padres de la iglesia que interpretan este texto nos ayudan perfectamente a descubrir una cosa, que el problema no es que solamente Jesús permanezca 3 noches en el vientre de la ballena como signo de su muerte y que al tercer día resucite, sino que eso se da también en nuestra propia vida. Eso se da también en nuestra propia historia. Esos 3 días están manifestándonos el sufrimiento propio de nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde a nosotros se nos da la experiencia de Jesús resucitado. Ahí es donde nosotros experimentaremos que no estamos solos, que en medio del sufrimiento se nos da la mano. Ese es el milagro que tenemos que esperar. No son otros milagros. Es lo que muchos han llamado el milagro moral, el milagro de la historia. El milagro del Dios que va pasando todos los días. ¿Será que nosotros seguimos como los escribas y fariseos, sin darnos cuenta del milagro cotidiano de nuestra propia historia y esperando simplemente otra clase de milagros que se pueden dar, pero que no son los comunes? El milagro común es poder descubrir a Dios en lo que estamos viviendo, en lo bueno y en lo malo. Cuando nos faltan las fuerzas para poder clamarle a Él
que venga en ayuda de nuestra debilidad. Cuando las cosas nos van bien, entonces, para reconocer su presencia también en nosotros y darle gracias por su acción. Es el Dios de la historia. Yo no sé si nosotros podríamos hacer como cualquiera de los grandes personajes de la Escritura, poder contar nuestra historia y contando nuestra historia, poder contar los momentos en que nos sentimos salvados por el Señor. Porque eso, y no otra cosa, poder contar la historia y contar los momentos de salvación, es empezar a ser testigos del verdadero milagro, el milagro del signo de Jonás, el milagro de la resurrección del Señor, no como un acontecimiento del pasado, sino como un acontecimiento en mi vida de hoy. Hermanos, que el Señor, que nos permite ahora celebrar la Eucaristía, hacer presente el cuerpo y la sangre del Señor, de aquel que se negó a hacerle a los fariseos y escribas un milagro que lo hubiera podido hacer, pero que los quería llevar al milagro de su propia vida, también a nosotros nos lleve al milagro que todos necesitamos, un Dios que actúa en nuestra historia. Que así sea. Pidamos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, que escuche las oraciones de su pueblo. Digámosle: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir y progresar en justicia, en paz y en libertad, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los pobres y los afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que perseveremos en la verdadera fe y crezcamos siempre en la caridad, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo nos has dado el conocimiento de tu verdad, mira con bondad al pueblo que te suplica, líbralo de toda ignorancia y de todo pecado, para que llegue a la gloria del reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un racimo divino que naciste del viñedo de esta tierra, manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que serán la sangre del Señor, Hijo del Padre. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones vertidos en su Hijo, alimento y bebida. Estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de
salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra sin cesar, cantando a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana. Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan,
te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Fray Antonio, Augusto de Jesús, Juan de Dios, Alejandro, Rosalba, Hiraldo, Jorge Eliezer, Adalber, Inés, Hugo, Liliana, Emérita, Blanca, Leonidas, Néstor, Gerardo, Julia, Pablo Emilio, Juliana y Ligia María, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Estoy a la puerta llamando, dice el Señor. Cuerpo y la sangre de Cristo. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Estoy a la puerta llamando, dice el Señor. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos.
Hermanos, hagamos ahora la comunión espiritual, que la Iglesia nos aconseja en este tiempo de manera particular, que no podemos hacer la comunión sacramental. Por eso vamos a repetir todos juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, a las 12 los volvemos a esperar para rezar el Ángelus, para hacer la hora intermedia y para rezar el rosario. No dejemos que nos enfriemos y continuemos luchando por que el Señor nos dé el don de la oración. Ánimo, hermanos, y los esperamos. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén